Ok, entonces, nada, ¿qué quedamos? Tenemos la importancia de escuchar los medios de comunicación especialistas en información financiera, información económica, que me dan luces, quizás en qué ciclo económico me puedo encontrar. ¿Ok? Usted puede googlear ahorita y ver y preguntarle a Google en qué ciclo económico se encuentra la economía del mundo. Y lo que hay son pronósticos que te van a decir que el pronóstico de recesión para el 2022 es un crecimiento apenas del 2%. O si usted googleaba esto en el 2020, en plena pandemia, le iban a decir que la economía mundial se contrajo o se iba a contraer en un 3-4%. El punto es que conociendo esta información, yo puedo anticipar quizás en qué ciclo económico me encuentro porque me va a permitir saber si la inflación me va a afectar los resultados financieros de la empresa o del sector en que estoy trabajando. Y es muy sencillo. Si yo estoy en un ciclo económico de recuperación, ¿ok? Donde ya lo peor pasó y usted escucha noticias como que el gobierno está haciendo las inversiones adecuadas o está tomando las decisiones pertinentes para recuperar la economía, que tienen que ver con política monetaria, ¿ok? Una política monetaria expansiva, quizás, ¿sí? Una política fiscal en donde minimice los impuestos temporalmente, ¿ok? Ah, por otra parte, las tasas arancelarias las disminuye o las elimina temporalmente, o el tipo de cambio en lo dinamiza un poco mejor, inyectando más capital o más moneda local en la economía para poder competir con la moneda fuerte, con la divisa fuerte. Esto depende mucho, esto se da mucho o lo vivimos mucho nosotros en épocas pasadas. Eh, lo cierto del caso es que, aparte de esas decisiones que puede tomar un Estado, ¿ok? Que son pertinentes, sin entrar en la idea perversa de querer controlar eh, qué producir, o en querer controlar precios, o en querer controlar bancos, ¿ok? Eh, Estas noticias y estas decisiones van a traer como consecuencia una recuperación económica. Y cuando entramos en una recuperación económica, tenemos que estar preparados, porque la recuperación económica se traduce en mayor empleo, se traduce en mejores resultados, por lo tanto, mejores ventas, mejores beneficios para las empresas. Se traduce en, para el sistema financiero, disminución de las tasas de interés, lo que se traduce en que los productores pueden demandar mayor crédito porque el costo del dinero es económico, el costo del dinero es barato y por lo tanto pido financiamiento y es apuntando de nuevo a lo que les decía recién. Eh, Pospongo consumo presente por consumo futuro. ¿Ok? Esto de consumo presente versus consumo futuro está asociado a las preferencias temporales. Todos los individuos, todos nosotros tenemos preferencias temporales. Y eso se traduce en una sociedad. Es decir, lo que un individuo en ese momento desea como preferencia temporal también se puede traducir en el colectivo, en la sociedad. Y esto tiene que ver con qué prefiero yo hoy, ahorrar o consumir. Y si hablo de ahorro, en economía cuando se habla de ahorro se habla de inversión. ¿Ok? No me refiero en este momento a que no vale la pena ahorrar porque no hay instrumentos financieros que me permitan protegerme de la inflación, o que no vale la pena ahorrar porque sencillamente la tasa de interés de los bancos está muy baja. No, no, no. O sea, eso está bien. Pero cuando hay un proyecto país, cuando hay un proyecto donde todos estamos alineados, y esto le pasa mucho a Japón después de las bombas
de Hiroshima y de Nagasaki. Esto le pasó a Europa del Este después de la caída del muro de Berlín. Es decir, cuando tenemos como proyecto país crecer y ser fuertes en el largo plazo, tenemos que entender que hay que asumir una postura de austeridad hoy para poder ver los resultados mañana. ¿Ok? ¿Ok? Y hago una pausa aquí y hago un silencio porque esto genera reflexión. Esto genera reflexión. Cuando cae el muro de Berlín, todos los países de Europa del Este se encontraban en la peor crisis, y ustedes lo pueden ver en los documentales, en YouTube, en donde el socialismo lo que creó fue una pobredumbre, en todos estos países. Y la única forma de poder salir de ello fue cambiar de sistema, es decir, de un socialismo, comunismo, a un capitalismo. De hecho, no recuerdo si fue Hayek, un economista de la escuela austríaca, que dijo que el camino más largo al capitalismo es el socialismo. Para que un país entienda que la solución a sus problemas es el sistema capitalista libre, tendría que pasar por el socialismo. Y creo que eso nos pasó. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema de discusión que... En Europa del Este, todos los países, después de la caída del muro de Berlín, 5 años después, ya están dando resultados de Producto Interno Bruto positivos. 5 años después. Y muchos de esos países, 5 años después, hicieron todo lo posible por entrar en el euro, en la zona euro. Algunos lo lograron, otros no. Y de ahí también viene mucho de esta crisis que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, ustedes saben. Lo cierto del caso es que en un periodo de recuperación de la economía, como ya les comentaba, que debo tener buenas intenciones por parte del gobierno de querer hacer las cosas bien, sin querer involucrarse tanto. A su vez, tiene que haber un sistema monetario o un sistema de tasa de interés que me permita a mí también conocer el costo del dinero y saber si eso tiene relación con los niveles de inflación que se están viviendo en la economía. Y el otro indicador, ya para cerrar este punto de las causas, es saber dónde estamos en el ciclo bursátil. Porque el ciclo bursátil es distinto al ciclo económico. Son dos cosas distintas. Dicen que el ciclo bursátil se anticipa al ciclo económico. Y es cierto, porque muchos de los resultados de la bolsa lo que están es anticipando 6 meses lo que está ocurriendo en la economía real. ¿Ok? Por lo tanto, creo que esto debieron haberlo visto en el mercado de capitales también. El ciclo bursátil tiene también varias etapas. Son unas 6 etapas, son 2 etapas más que el ciclo económico. Una fase de acumulación, una fase de liquidez, una fase de distribución, está la burbuja esta que explota y se genera una bajada fuerte en el comportamiento de los índices bursátiles y en el comportamiento, por tanto, de los precios de las acciones, hasta llegar a una fase final de goteo, llamada de goteo, que es donde todo aquel que perdió plata en la bolsa decide no vender porque está esperando que el precio vuelva a subir. Y quizás eso ocurre en el largo plazo. Pero como decía Keynes, en el largo plazo todos vamos a estar muertos. Por lo tanto, es importante conocer, es importante saber cuál es el ciclo bursátil en donde me encuentro. ¿Ok? Y nosotros en finanzas tenemos que saberlo. Eso es importante para nosotros. Es una fortaleza conocer esto. No estoy hablando de
invertir en la bolsa, ni saber si el precio de la acción va a subir o por qué toda la bolsa hoy viernes terminó en rojo, o por qué el lunes fue un lunes negro. No, 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 no. Eso es importante saberlo. Eso nosotros estamos en la capacidad ya de saberlo. Pero, muchas personas que se creen gurú del mundo bursátil, del mundo de la bolsa, pues no entienden que esto es respuesta también al ciclo económico en que nos encontramos. ¿Ok? Repito. Aunque el ciclo bursátil y el ciclo económico no van de la mano, uno responde al otro. ¿Ok? Porque por más que la bolsa sea una anticipación, los resultados de la bolsa son una anticipación de lo que está ocurriendo en la economía real, pues sencillamente nosotros tenemos que saber en qué etapa del ciclo bursátil nos encontramos y en qué etapa del ciclo económico nos encontramos. Sobre todo en mercados grandes o en economías grandes, ¿no? Ojo con esto. En el caso venezolano, pues el mercado bursátil es muy pequeño, hasta deprimido está. Ahorita que está dando algunas posibilidades de recuperación, producto de la dolarización también, ojo, cosa que es bueno. Yo he sido un entusiasta de la dolarización desde el año 2015. Yo decía, la única forma de no llegar a la hiperinflación era dolarizar. Lamentablemente la dolarización que hemos vivido ha sido una dolarización infacto, es decir, que no ha sido la más organizada posible, lamentablemente, pero bueno, de alguna forma la dolarización ha permitido una estabilidad en los precios, una pequeña estabilidad en los precios, no me digan que no. Y ha permitido un abastecimiento de bienes en el mercado que esto parece, no sé, esto parece Miami, Panamá. Es decir, economías dolarizadas con una gran cantidad de productos que llegará un momento en que los bienes locales puedan competir con ellos, pero esto es un proceso lento, un proceso que se está dando, un proceso que poco a poco se va a ir gestionando. Eso lo podemos hablar más adelante. Más adelante podemos hablar de la dolarización que estamos presentando acá. ¿Ok? Ahora, aquí tenemos, vamos a ver este ejemplo. A ver, una cosita aquí.